¿Qué tal amigos de Qué Show? ¿Cómo están? Soy Alex Guizar y me da como siempre muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos a nuestro tercer programa especial. El día de hoy tenemos un gran invitado, un extraordinario músico, un gran guitarrista. Me atrevo a decir que es uno de los mejores, no solamente de México, sino del rock en Latinoamérica. Me refiero al gran Arturo Ibarra Matus, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en Que Show. Pues muy agradecido de estar aquí contigo, hermano, y pues gracias por la introducción. Ya son más de 3 décadas y media de estar en esto del negocio del rock en México, y para nosotros pues es un privilegio llevar la estafeta de una música que en algún momento, en sus inicios aquí en México, pues era una música que estaba prácticamente vetada, ¿no? No solamente por la sociedad, sino por el gobierno. Y ya a la distancia, pues podemos ver que el rock ya es una realidad para la gente. En México ya es parte de nuestra cultura. No es la música que está en los medios de comunicación, pero es la música que sigue convocando multitudes, ¿no? Así es, y bueno, tú eres uno de los pilares de este movimiento de rock en español, de rock en tu idioma, ahí desde Guadalajara. ¿Cómo te sientes, Arturo, de ser uno de los pioneros, una de las bases de lo que es este movimiento que, como tú dices, empezó en los garages de las casas y que de ahora pues ya es toda una industria? ¿Qué sientes de ser uno de los pioneros del rock en México y del rock en Latinoamérica? Pues nos sentimos bendecidos porque en realidad es una vocación, es una profesión como la de cualquiera, como la de un doctor, como la de pues un oficinista. Yo creo que los músicos pues es un oficio, ¿no? Que pues lleva mucho la vocación, ¿no? Tienes la vocación de ser músico, pues no te importa ir contracorriente, ¿no? Y yo creo que la generación de nosotros que creyó en esto de la música es una generación que creyó que pues podía haber otras vertientes donde podías desarrollar tus habilidades, ¿no? Hay que recordar que en los ochentas, pues los únicos destinos para un joven era ser contador, médico, abogado y doctor, ¿no? Entonces no había tantas oportunidades, que yo le digo a la nueva generación que está en una época bendecida donde hay mucha permisividad de parte de sus padres, que al mismo tiempo les ha hecho mucho daño, y que hay muchas oportunidades para hacerla en la música, en los medios de comunicación, en lo que ellos quieran hacer. Simplemente lo único que tienen que hacer es esforzarse, ¿no? Así es. ¿Cómo descubriste la música, Arturo? ¿Cuál fue tu primer encuentro con la música que tú recuerdes que te impactó y que te empezó a mover algo por dentro? Pues yo pienso que la música me descubrió a mí, ¿no? Porque en realidad yo no pensaba ser músico, pero desde muy pequeño en la ciudad de Guadalajara, concretamente en el área de Zapopan, yo llegué a vivir en una zona que se llama Ciudad del Sol, que es la zona donde está Chapalita, es la zona donde está Plaza del Sol, que hoy se ha vuelto una zona pues muy, pues muy bonita, pero cuando nosotros llegamos pues eran baldíos, solo había vacas, te podías juntar con los obreros que construían las casas. Plaza del Sol era la salida de Guadalajara, nadie se quería ir a vivir en las orillas porque estaba lejos del centro, y ahí es donde llegó mi padre a vivir, pero también llegaron una serie de gente muy creativa. Llegó gente a vivir pues de la talla de gente como Fer Olvera, gente como Ulises Calleros, que después formarían esta banda que se llamó primeramente Green Hat Show, después se convirtió en la banda del Sombrero Verde y después Maná, y tuve la fortuna de vivir a 2 cuadras de casa de ellos. Yo pasaba en mi bici y los oía ensayar. A 3 cuadras más adelante, de repente solía ensayar una banda que se llama La Revolución de Emiliano Zapata. Entonces crecí oyendo estas bandas, cómo ensayaban, cómo tocaban en las fiestas de las prepas, en las kermeses, y la guitarra pues empezó a ser como muy atractiva para mí, amén de que crecí en una familia donde amaban la bohemia. Mi padre y mis hermanos se juntaban a tocar la guitarra y a cantar canciones vernáculas de José José, pues de los artistas que vienen ese entonces, el Pirulí, José Alfredo Jiménez, toda esta música ranchera que tenemos. Pero no fue hasta que empecé a oír estas bandas que mi destino se volvió a buscar el rock, ¿no? Nosotros, hay que recordar que en esa época pues no había internet, no había programas de videos, no había lugares de conciertos.
Entonces la música, pues la que yo absorbí fue en estos cuartos de ensayo con estos grandes músicos como el Javier Martínez del Campo, como Maná, y pues de alguna manera algo se me pegó y empecé a agarrar la guitarra de mi hermano mayor y ahí fue cuando empecé a descubrir a Led Zeppelin, a Deep Purple, a Peter Frampton, a Mountain, y entonces me enamoré del sonido de una guitarra eléctrica y hasta la fecha pues se ha vuelto mi fiel compañera, ¿no? ¿Cuál fue la primera canción que te aprendiste y que empezaste a descubrir en la guitarra? El primer riff que yo me aprendí fue de una banda que se llama Mountain, que se llama Mississippi Queen, que es un guitarrista obeso que se llama Leslie West, que en la actualidad pues ya está delgado, pero era un guitarrista gordito que tocaba impresionante con este sonido de una Gibson Les Paul y este pedal que se llama Fuzz. No había tantos pedales en los 60, 70 y el sonido que lograban estos guitarristas pues era un sonido muy particular, por eso tú puedes distinguir los guitarristas de esa época porque no había toda la tecnología que hay hoy en día para sonar como los que admiras, sino que ellos construían un sonido que se construía en los estudios y que ellos construían con sus manos. Entonces, por eso siguen siendo los grandes guitarristas, esos sesenteros, cincuenteros, ochenteros, pues son los grandes héroes que han permeado mi mente, ¿no? Tocas la guitarra y bueno, continuabas con tu vida normal de estudiante, pero ¿cuál es el parteaguas? ¿Cuándo es cuando tú descubres que la guitarra, la música es tu vocación y que a eso ibas a dedicarte en la vida? Pues cuando me empecé a juntar con otros compañeros, yo estudié en una escuela que eran los misioneros del Espíritu Santo, y eran pues muchos de la corriente de los jesuitas donde te enseñaban a pensar, te enseñaban música, te enseñaban literatura, te enseñaban ética, clases que hoy en día pues se han vuelto obsoletas en las escuelas, no sé por qué, pero ahí fue donde me empecé a juntar con sus compañeros y me di cuenta que tenía no solamente la habilidad de tocar un instrumento, sino también la habilidad de componer canciones. Entonces empezamos a hacer canciones originales, las empezamos a armar, empezamos a hacer nuestros pininos sabiendo conciertos de otros grupos en las kermeses, en las fiestas que se realizaban y pues empezamos a tocar nuestra música original y empezamos a tocar las puertas de las disqueras en una época donde nadie las tocaba y con suerte a los 17 años ya teníamos un contrato discográfico con una disquera transnacional que se llamaba Com Rock, que pues después se convirtió en el primer movimiento organizado de rock mexicano, una empresa que se llama Com Rock que estaba comandada por Ricardo Ochoa, que era el guitarrista de Nahual, y un pues publicista muy famoso que trabajaba en Walter Thompson, una agencia que hacía los anuncios de la Ford, alguien que sabía de mercadotecnia, y aunado a la esposa de él, que era Chela Branis, que era una conductora de televisión, que tenía un programa que se llamaba De Fiebre de sábado por la noche con Fito Girón, que muchos pensaban pues, que tenía que haber una conductora, pero también ella fue parte importante de esta compañía que se llamaba Com Rock, que simplemente era compañía de rock, y de ahí surgieron bandas como Mask, en la que yo estaba con José Force, de ahí salió Los Clips, donde estaba Cala de Villa, que hoy es el cantante Rostros, estaba Kenny Los Eléctricos, estaba Ritmo Peligroso, y estaba un grupo que se llama Punto y Aparte, donde también estaba Bran Calleros, hermano de Ulises Calleros de Maná. Entonces fue el primer movimiento donde me tocó formar parte y pues tener un contrato a los 17 años con una compañía que se interesaba por el rock fue pues también algo bueno para mí, pero muy malo para mis padres que querían que fuera pues un profesionista, ¿no? Y al final del día pues tuve que hacerlo, ¿no? Porque yo soy de la generación donde los papás mandaban, no como esta generación donde los hijos son los que mandan. Me tocó que mi padre dijo, pues, ni madres, tú te acabas de estudiar tu carrera y pues haces tu música y paralelamente estudias. Entonces fue un doble esfuerzo estudiar, hacer discos, hacer promoción y tomar lapsos así para irme a la Ciudad de México, regresar a estudiar y completar pues mi prepa, mi secundaria, lo que tenía que hacer, ¿no? Empezaste con el pie derecho porque como bien comentas, esta compañía de discos Com Rock pues fue muy importante en la industria, marcó un precedente importante, salieron todas estas gentes que mencionas y tener la oportunidad de a los 17 años codearte con esa clase de gente y con ese nivel de músicos, pues no cualquiera, Arturo.
Sí, ¿no? Y hay que, pues, pensar que en los ochentas, principios de los ochentas, fines de los setentas, Guadalajara era la capital del rock, ¿no? Pese a quien le pese, ¿no? Porque de aquí surgieron, pues, una banda como la Revolución de Emiliano Zapata, banda como el 39.4, como La Fachada de Piedra, los mismos Spiders, Maná, ¿no? O sea, un montón de músicos no solamente rockeros, sino también de la música vernácula ranchera, ¿no? De aquí salió gente como Vicente Fernández, ¿no? Mucha gente muy creativa, ¿no? Simplemente Jalisco, pues es la cuna de Carlos Santana, ¿no? Entonces sigue siendo una tierra de guitarreros, no solamente de mariachi, sino también de rock, ¿no? Acabas de mencionar un personaje muy importante en tu vida, a Cala de Villa, Agustín Villa, conocido como el Cala. ¿Cómo fue tu primer encuentro con él y si esa magia, ese clic que tienen hasta la fecha fue instantáneo o lo fueron desarrollando con el tiempo? No, pues yo claro lo conozco desde los 14 años, porque hay que pues hacer un poquito de remembranza que esta compañía de com rock estaba en los Clips, que era donde estaba Cala, y yo estaba en Más, que era una banda pues más como de rock progresivo. Nosotros cantábamos en inglés, Cala ya estaba haciendo canciones en español. Hay que recordar que de ese disco com rock viene la canción del final, que pues es más conocida con Rostros Ocultos, pero fue conocida, fue la primera canción que sonó en la radio. Tanto las canciones de Más como de los clips sonaban en la radio en México, que eso era una locura. De repente en estaciones como WFM, donde era comandada por Víctor Manuel Luján, de repente veías en las listas de popularidad, primer lugar Def Leppard y segundo lugar veías a Más, que era la banda donde yo estaba. Mucha gente no creía que éramos un grupo mexicano, pero fue cuando José Force salió de Más para dedicarse a la pintura, que pues sintió esta cosquillita de ser pintor, que pues nos quedamos sin cantante y lo primero que me dijo, ¿sabes qué? Pues debería ser una banda con Cala y siempre se quedó eso en mi mente. Yo veía a Cala que era una persona pues un poco loco, ¿no? Siempre fue una persona hiperactiva, con una personalidad muy energética, ¿no? Y fue pues de alguna manera el tener esa relación con él, que cuando quisimos hacer un proyecto para una cigarrera, donde estaban buscando una banda de rock para apoyarlos porque iban a lanzar un cigarro. Mandamos un demo de Mask con una amiga que era Edecán y se interesaron y vinieron a Guadalajara a oírnos, pero pues no existía Mask y a mí se me ocurrió armar una banda con Cala y con Abraham Calleros también, ex baterista de Green Hat Show, que pues hoy es Maná, y armamos unas canciones en un parque, llegaron los directivos de la cigarrera y les encantó la banda, aunque no era Mask, y pues nos pusimos Montana, que fue el primer esfuerzo unidos con Cala de hacer algo. Obviamente era pues patrocinada por un cigarro, pero era una oportunidad de hacer un disco. Entonces la tomamos y era un disco que no solamente era promocionar un cigarro, sino era un disco que iba a salir con Warner, que era también una transnacional. Entonces dijimos, pues hay que entrarle y pues la historia pues nos colocó ahí haciendo este disco que se volvió pues un clásico, ¿no? Para mucha gente. Después tuvimos que cambiar el nombre por razones obvias. Claro. Y entonces llegan los rostros ocultos, mi estimado Arturo, y que es una banda pues icónica, una banda pilar del rock en México, una banda pilar del rock en Latinoamérica. Y justo lo que tú dices, ¿no? Rostros Ocultos fue la primera banda que empezó a salir en la televisión nacional, que hicieron todos los programas que se transmitían por Televisa y que estamos hablando de una época en la que todo estaba perfectamente controlado y donde no cualquiera podía estar en esos programas y ustedes fueron punta de lanza y ustedes le abrieron esa puerta a muchas otras bandas que llegaron después. ¿Cómo fue ese proceso, Arturo? Pues yo creo que el proceso lógico de que jóvenes observan a otros jóvenes, ¿no? Entonces, yo me imagino que no nomás nosotros teníamos el sueño de hacer música, sino que había otros jóvenes también rebeldes en sus casas que querían tomar instrumentos y hacer algo con sus vidas, distinto de una profesión, pues, eh, reconocida por la sociedad. Entonces yo pienso que al vernos en las televisiones, escucharnos en la radio, dijeron, sí se puede, y se animaron a tomar una guitarra y hacer de sus vidas, ¿no? A veces
ser punta de lanza es difícil porque el que abre la puerta pues es el que le tocan las patadas, ¿no? Pero yo creo que esto permitió que también las discográficas empezaran a ver que había un movimiento de músicos mexicanos, no solamente sesenteros, setenteros, sino que había otra generación ochentera que estaba haciendo rock y ya sin el tabú de hacer rock en inglés, sino rock en español, porque hay que recordar que las discográficas no creían en el rock mexicano, ¿no? Claro. Y llega una canción que los catapultó, que los puso en el escenario no solo nacional, sino de Latinoamérica. Llega la canción de El Final, un tema que pues todo el mundo no lo sabemos, que se toca en todos lados, todas las bandas de rock que tocan covers en los bares, digo, no pueden dejar de tocar el final. ¿Cómo fue el proceso de creación de esta canción? Pues esta canción fue una canción que surgió en 10 minutos, ¿no? Yo creo que fue la primera canción que de alguna manera en la mente de adolescente Cala, pues surgió esta letra, ¿no? Y una letra muy inocente, eh, y que la verdad a mí se me hace un poco banal el tema. Es curioso que se haya vuelto un tema tan trascendente, ¿verdad? Tenían una letra tan sencilla, ¿no? Pues es una letra de un quinceañero, pero así son las cosas, ¿no? La gente se ha identificado con esta canción y la han adoptado ya más de 3 generaciones, ¿no? En la actualidad, pues esta canción ya no es ni de Cliff ni de Rostro, yo creo que es de la gente, porque es una canción que los chavos ni saben de quién es a veces, ¿no? La tocan y ni siquiera creen que es un grupo español, creen pues no sé, ya sabes cómo somos de malinchistas, pero el tema está, es la canción más sonada, reconocida entre las 100 canciones más populares de México, de la historia, y pues eso para nosotros es un orgullo, ¿no? Y acabas de mencionar algo muy importante. La canción en un momento dado dejó de ser de ustedes, se convirtió en una canción del público e incluso sus fans y sus seguidores se convirtieron en coautores de la canción porque resulta que la gente empezó a cantar junto con ustedes y también le puso letra, ¿no? Sí, Esa parte de que te veo besándote con ocho y qué poca madre, la gente se lo agregó. ¿Cómo surgió eso, Arturo? ¿Cómo pues llegaron a ese nivel de fusión con el público? eso surgió en el Bajío. Ese coro empezó a sonar en Querétaro concretamente, que la gente le puso este coro de qué poca más, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que cada vez que la tocábamos en el Bajío le ponían ese coro y luego pues como que se corrió la voz y después en México y después en Guadalajara, eh, pues yo creo que la autoría es de alguien ahí, alguna mente ociosa que se le ocurrió poner el coro. Y por eso digo que ya no es nuestra, porque es una canción que ya tiene letra del público y cuando una canción la gente le pone un coro, pues ya se vuelve del dominio público, ¿no? Entonces sí, la canción ahí está, es un regalo, y creo que es una fortuna que en ese entonces, Cala se le haya ocurrido una letra tan sencilla, pero tan universal. Claro, y otro elemento muy importante para el gran éxito y la gran trascendencia de esta canción, indudablemente es tu guitarra, es el requinto extraordinario que tiene este tema, que yo me atrevería a decir que si no es el mejor, es uno de los mejores del rock, no solamente en español. ¿Cómo lograste hacer ese requinto? De dónde te salió? ¿Cómo lo creaste? Pues es un riff muy sencillo, ¿no? La canción es muy sencilla, siempre he tocado para la canción te pide o poner un requinto muy sofisticado o un requinto muy sencillo, ¿no? Entonces, la sencillez es lo más difícil de lograr para un guitarrista, ¿no? Es muy fácil ser complicado, es muy fácil ser alguien que habla muchas palabras, pero decir cosas con pocas palabras y que le lleguen a la gente, yo creo que es lo más difícil. Y es lo que tiene ese requinto, es un requinto muy sencillo. Yo creo que es el primer requinto que cualquier guitarrista se aprende porque está muy fácil de tocar. Y yo creo que eso es lo que queríamos nosotros, que fue una canción que cuando un adolescente tomara la guitarra la pudiera tocar fácilmente y es lo que le da tanta trascendencia porque es la canción que primero sacan los grupos de covers porque está muy fácil de tocar, ¿no? Además de esta canción del final, ¿qué otros temas importantes nos puedes mencionar? Y Pues que sí, mira, hay tal vez, canciones que tienen más relevancia y trascendencia, como Abre tu corazón, ¿no? Que es una canción que también, pues en Spotify es de las más sonadas.
Tiempo de Cambiar, que es una canción que también hicimos pensando en la gente que se va a vivir a Estados Unidos buscando el sueño americano y luego quiere regresar, que se ha vuelto como un himno para la gente que vive en Estados Unidos y que sigue sin papeles después de 30 años, ¿no? Que están esperando que los hijos los pidan. Canciones como Bailemos en la Oscuridad, que es una balada que también ha tocado corazones de muchas féminas. Quisiera que estuvieras aquí. El Último Dios, que es una canción que yo suelo cantar en el proyecto que estoy con Sabo Romo, en el Rock en tu idioma sinfónico. Entonces hay muchos temas que de alguna manera están en la mente de la gente, pero bueno, obviamente tener un monstruo como el final también es una condena, ¿no? Porque pues es una canción que la gente quiere oír, ¿no? Pero hay muchos temas increíbles de Rostros Ocultos. El último disco de Monstruos está increíble porque es el regreso de Bola Domene. También pueden encontrar en Spotify el de Gustos Culposos, que es un tributo al movimiento grupero, que pues todos recordamos que fue comandado por grupos como los Bookies, los Terrícolas, los Yonix, los Ángeles Negros. Entonces, mucha gente dice, ¿por qué llevaron al rock estas canciones? Porque en realidad todos estos músicos eran rockeros que en los 70 tuvieron que irse a este movimiento porque el rock fue vetado. Entonces, tenían el look, la imagen de rockeros, pero tocaban música romántica y pues mucha gente criticó la revolución de Emiliano Zapata por haber seguido ese movimiento, pero yo creo que era lo que tenían que hacer y lo hicieron muy bien, ¿no? Así es. Y bueno, Rostros Ocultos es una banda para presentarse en conciertos, una banda en vivo. El nivel de todos es de primera y pues para disfrutar a Rostros como se debe, los tienes que ver en vivo. ¿Qué es lo que más disfrutas tú de los conciertos, Arturo? Pues yo creo que el cariño de la gente, ¿no? Que pues de una forma u otra ellos son los que han difundido la música, ¿no? Porque nosotros nunca fuimos una banda de los medios de comunicación, aunque estuvimos pues en programas como Siempre en Domingo, que pues Raúl Velasco era el que determinaba lo que se escuchaba en el radio, programas de Verónica Castro, programas con Ricardo Rocha, con Memo Ochoa, pero ya en esta generación última, pues la radio ya no difunde el rock, se difunden los programas clásicos, pero los papás se han encargado de pasarle la estafeta a los niños y pues ahora vemos mucha gente de 16, 14, 15 años que nos escriben en las redes sociales, en los festivales donde se convocan multitudes cuando tocamos, esta generación conoce las canciones y pues eso se nos hace muy bien porque la música la tienes que descubrir, no te la tienen que implantar. Entonces, cuando éramos adolescentes, nosotros descubrimos esta música en las tiendas de vinilos, en las tiendas de discos. La gente está descubriendo la música de en las redes sociales. Qué bueno que hay todavía un remanente de adolescentes que busca qué escuchar. Qué bueno que estas series de televisión como Cobra Kai y Stranger Things han traído la música ochentera, setentera a las mentes más fértiles que son ahorita y que, pues aunque están escuchando de repente otros géneros que nos gustan o no nos agradan, el rock sigue siendo el que convoca más gente. Los festivales de rock son los que más gente convocan y son los que más existen alrededor del mundo y ahí vas a ver las propuestas de rock más interesantes, ¿no? Claro. Y después de más de 3 décadas sobre los escenarios, ¿cómo logran mantener esa magia, esa cohesión, ese nivel y cómo ahora están sonando mejor que nunca, Arturo? Pues yo creo que por la trascendencia del tiempo, pues los músicos somos como el vino, ¿no? El vino tiene que reposar y tiene que añejarse para tomar un mejor sabor. Los músicos también, y yo creo que con el paso del tiempo tocamos menos mal. Somos músicos pues dedicados a esto las 24 horas del día, no es un hobby para nosotros la música, es nuestra profesión. Entonces, pues yo prácticamente dedico 8 horas de mi vida como si fuera un godín de la música a practicar el instrumento, estar en el estudio. Entonces eso nos da la oportunidad de sonar muy bien. Ya estamos muy lejos de los vicios y las adicciones, ya estamos más maduros algunos. Otros siguen siendo adolescentes. Cala, pues yo le digo que tiene el síndrome de Peter Pan, sigue siendo un adolescente. Y bueno, pues si eso está bien para él, yo creo que gran parte de nuestro permanencia es la tolerancia que hay y el respeto que hay entre los diferentes miembros de la banda, que gracias a Dios pues no somos tantos, somos solamente 4, pero siempre pues tener un grupo
de rock es como un matrimonio disfuncional en algunas maneras, y pues hay que saberla llevar, ¿no? Para poder permanecer, porque el éxito de una banda para mí no es pues estar con los premios Grammy, sino la permanencia en la mente de la gente. Ese es el mejor premio, el aplauso de la gente. Así es, y seguir creando. Y bueno, hablabas, mi estimado Arturo, de muchos grupos, de muchas historias, y tú escribiste este libro que se llama Mi vida en seis cuerdas, Memorias de un rostro oculto, que me parece un documento extraordinario porque pues narras toda la historia del rock en nuestro país. Es un libro que te lleva por toda la historia, te enteras de muchas cosas muy interesantes. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo lo cristalizaste? Pues como una ilusión, ¿no? Yo creo que todo nace en la mente, y en la mente es donde yo creo que el peor enemigo que yo tengo es mi mente, ¿no? Entonces yo creo que en un momento de mi vida yo busqué mucha literatura, yo quería saber qué había pasado en Avándaro, yo quería saber qué había pasado con los grupos del movimiento chicano, yo quería saber qué pasó con los 60, pero encontraba muy poca literatura. eh, Había algo en la internet, había libros escritos por periodistas, pero al final del día yo pienso que somos los músicos los que debemos de relatar cómo fue la historia, porque somos las que la vivimos, somos los que experimentamos el movimiento de la radio, de la televisión, de las revistas, y pues era una forma de dejar un legado para nuevas generaciones que de repente pues no saben de dónde viene todo. Hoy el rock mexicano es una realidad, y las bandas pues no saben quién es Caifanes, no saben quién es Fobia, no saben de dónde, qué fue la avanzada regia, no saben qué fue Avándaro. Entonces es importante dejar legados para que ellos puedan tener a dónde acudir en información verídica, porque pues fue un estudio concienzudo, y también tratamos de hacerlo muy sencillo para que cualquier persona lo pudiera leer, ¿no? Es un libro, digo, ampliamente recomendable para los que son fans del rock y también para los que no lo son, porque es de verdad un documento que pues plasma la historia, ¿no? De cómo se gestó este movimiento de rock que, como dices tú, ahora ya es toda una realidad. Arturo, Sí, y bueno, me gustaría preguntarte ahora sobre estos proyectos en los que estás trabajando actualmente. Andas de gira, te agradezco mucho que te hayas dado este espacio, tanto con el rock en tu idioma sinfónico como el rock en tu idioma eléctrico. Algo que me llama mucho la atención, tuve la oportunidad de verlos aquí en Morelia hace ya un par de años, espero que regresen pronto, porque los fans así queremos está. verlos y verlos con este proyecto del rock en tu idioma eléctrico. Y bueno, todos son muy buenos amigos, no hay envidias entre ustedes, se nota la camaradería y cómo disfrutan estar sobre el escenario y estar cantando las canciones de los unos y los otros. ¿Cómo lograron esta simbiosis? ¿Cómo lograron esta unión para estos espectáculos que son formidables? Pues siempre tiene que haber un hilo conductor, ¿no? Y en este caso fue pues la mente inquieta de Sabo Romo. Hay que reconocer que Sabo Romo, pues para mí es uno de los músicos más importantes que ha dado el rock mexicano ochentero, con su banda Los Caifanes y con sus proyectos aleatorios que ha tenido, ¿no? Es alguien que ha grabado más de 200 discos, no solamente de rock, sino que tiene proyectos con Tania Libertad, con Alex Sinte, con Memo Briseño, con Cecilia Toussaint, o sea, y en una inquietud de él era hacer un disco sinfónico con los clásicos que de alguna manera nos tocó a nosotros escribir. Una mañana me marcó y me dijo, ya Arturo, quiero hacer este proyecto y quiero que seas el guitarrista. Me platicó la idea, a mí se me hizo un gran desafío llevar las canciones pues del rock, no solamente mexicano, sino argentino, sino latinoamericano e iberoamericano, a este mundo de la música formal, que es la música sinfónica, pues era una locura. Pero bueno, yo le dije que sí, yo pensé que era un sueño guajiro, pero pues cuando después me citó a la Ciudad de México a ensayar con una orquesta, cuando vi los músicos que había involucrado y la capacidad de convocatoria que él tenía por su reconocida trayectoria, pues se me hizo un proyecto muy interesante que pues no solamente es hacer una inquietud, sino también es un legado, porque
llevar este mundo formal de la música con el mundo callejero del rock, pues es un encuentro de dos mundos muy distintos y llevarlos a un solo lugar, pues es algo muy costoso, algo muy pretencioso, algo que en sus inicios fue muy criticado, ¿no? Ya sabes, siempre están los detractores, ¿no? No puedo decir como nuestro presidente, los adversarios, ¿no? Pero en realidad, pues siempre hay la gente que dice, no, pues ese proyecto, ¿qué onda con eso, no? Pero ha sido un gran éxito porque ya vamos en el volumen 3 de estos que está por salir, en una época donde pues es muy difícil hacer este tipo de discos, las discográficas ya no quieren invertir en proyectos tan ambiciosos. Se han llenado 8 auditorios nacionales, se han hecho 3 palacios los de deportes, se han hecho 2 arenas de la Ciudad de México, más de 150 conciertos que solamente fueron frenados por la pasada contingencia, por la pandemia, pero que hemos retomado y que nos ha permitido crear nuevas experiencias, ¿no? La gente dice que le cantamos a la nostalgia, pero en realidad, pues, es como si yo te dijera, ver una fotografía de tu familia, pues, es nostalgia o es también un recuerdo que tienes muy grato, ¿no? Entonces yo creo que la música que estamos tocando ha permitido que nuevas generaciones conozcan Mátenme porque me muero de Caifanes, que conozcan el final en una versión sinfónica, que conozcan canciones como Kumbala, de La Maldita Vecindad, que conozcan a Miguel Mateos, que conozcan a La Unión, bandas españolas, argentinas que crearon también un movimiento en sus países. Entonces las nuevas generaciones están creando nuevas experiencias porque para ellos estas canciones son nuevas, ¿no? Es como cuando criticaron el disco de Luis Miguel cuando empezó a cantar canciones, pues de los tríos, ¿no? Y decían todos, no, pues es un refrito, pero la generación nueva pensaba que eran canciones nuevas, ¿no? Cantaban canciones que ya habíamos cantado nosotros de Armando Manzanero y de Cantoral, y ellos pensaban que eran nuevas. Y es lo que ha pasado con esto, los chavos piensan que son canciones nuevas y eso me impresiona mucho porque van varias generaciones a los conciertos, un concierto muy familiar y en el formato eléctrico pues nos permite desplazarnos un poco más fácil porque no llevas el peso de cargar una orquesta que también es muy costoso ensayar con músicos. Yo digo que son músicos godines, ¿no? Porque ellos sí son asalariados, entonces ellos cuando ensayan hay que pagarles y se vuelve un proyecto caro, pero creo que Sabo ha sido en su aferramiento y obstinación, ha logrado algo increíble que pues pocos han logrado, ¿no? Hacer un concepto de rock en tu idioma sinfónico, ¿no? Ojalá que lo podamos tener pronto aquí en nuestra ciudad de Morelia, mi estimado Arturo, porque vale muchísimo la pena y Así sea. efectivamente es un proyecto extraordinario que ha tenido muchísimo éxito. El tiempo se nos está prácticamente terminando, Arturo, pero antes de irnos, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de un aspecto muy importante también de tu vida, que es tu parte espiritual. Eres un hombre muy espiritual. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo pienso que, como decía George Harrison, somos espíritus atrapados en un cuerpo, ¿no? Y ese espíritu anhela tener una relación con el que nos crió, ¿no? Porque yo cuando veo cualquier cosa, un ser humano, un animal, una planta, una montaña, sé que hay un diseñador inteligente y siempre he querido conocer ese diseñador inteligente y yo estoy seguro pues que es Dios, ¿no? Entonces para mí yo he encontrado en esa parte espiritual, concretamente yo soy una persona que me encanta leer pues leí de todas las religiones y no fue hasta que estuve un día en un cuarto de un hotel, en un momento límite de mi vida, cuando murió mi padre, cuando encontré un Nuevo Testamento y empecé a ver un poquito cómo vivía Jesucristo y se me hizo un estilo de vida muy interesante, ¿no? Donde exaltaba los valores de la bondad, de la caridad, de la amistad, del amor al prójimo, de la trascendencia, ¿no? El hecho de verlo como un Dios encarnado, porque eso es lo que nos presenta la Biblia, me llamó mucho la atención porque pues yo leía de Buda, leía de Mahoma, leía de Confucio, pero en realidad pues ellos dejaron grandes filosofías, pero ninguno murió en una cruz. Entonces a mí esa muerte de la cruz se me hacía algo muy sangriento, pero cuando entendí más o menos, porque es difícil entender a Dios, porque digo que pensamos en monaural y Dios piensa en estéreo,
pues dije, yo sí compro la idea de que Jesucristo era Dios, porque pues presentan ahí un ser divino que resucita al tercer día, y eso a mí me voló la cabeza. Me puse a estudiar un poquito las escrituras y me di cuenta que es el estilo de vida que a mí me gusta, ¿no? Un estilo de vida donde hay perdón, donde no hay odio, donde no hay rencor, donde hay límites para nuestra vida también como seres humanos, porque yo creo que nos hemos vuelto una sociedad bastante permisiva, donde todo está determinado por las emociones, el sexo está determinado por las emociones, el género está determinado por las emociones, el crimen, el feminicidio, la corrupción en los gobiernos, pues son parte también de negar un poquito ese temor a dar cuentas tarde o temprano, y eso es lo que a mí me hace saber que como seres humanos somos seres que fuimos creados por Dios, y hay que respetar la vida humana, y hay que respetar también pues no ser corrupto, no ser deshonesto, ser puntual, ser lo mejor que pueda hacer, no por unas obras, sino porque tienes una convicción de que algún día vas a dar cuentas, ¿no? Claro. Arturo Ibarra Matus, muchísimas gracias por este contacto y gracias por compartir esta parte de tu vida aquí con nuestros amigos de Qué Show. Momento que me diste en este programa tan maravilloso, y pues bendiciones en tu vida. Gracias por interesarte por la carrera de los rockeros mexicanos, y pues esperamos algún día vernos allá por esa bella ciudad de Morelia, que es tan hermosa y que tiene tanta... Nos vemos pronto, mi estimado Arturo, y después haremos otro programa porque quedaron muchas cosas en el tintero. Muchas gracias por tu apoyo. Estoy para servirte, hermano. Muchas gracias. Felicidades, hermano. Muchas gracias, amigos de Qué Show. Sigan con nosotros, seguimos en comunicación, porque recuerden que la vida y el show tienen que seguir.